Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando el video. Ahora vamos a analizar la guía 17 para la semana 17 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Antes de comenzar el desarrollo de la guía, siempre recordarles que si no se han suscrito al canal, por favor lo hagan, que me dejen su like en el video, que activen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba nuevos videos le cae el aviso en su celular o en su computadora. Además que por favor, si tienen alguien con quien compartir los videos, por favor, compártanlos. Y también, por favor, no se salten los anuncios. Dicho esto, pasamos a desarrollar la guía, ubicándonos como siempre en el cuadro de contenidos. Vemos que estamos trabajando con la unidad 7, literatura salvadoreña. Dentro de ella analizamos el romanticismo y el costumbrismo. Los contenidos estudiados son la recepción de obras literarias. Vamos a evaluar, vamos a analizar dos obras literarias. Una es Cuentos y narraciones de Francisco Gavidia y la otra es Cuentos de Barro de Salvador Salazar Arrué. Vamos a estudiar las figuras literarias de intención, dentro de estas la ironía y el sarcasmo, además de otros recursos léxicos semánticos como la parábola y el símbolo. ¿Qué se espera de usted al terminar la guía? Se espera que pueda elaborar un comentario de texto. Dicho esto, pasamos a desarrollar la primera actividad. En la actividad 1 se nos solicita lo siguiente. Se le pide leer el texto y resolver lo que se le propone. El texto lo tenemos acá, comienza de la siguiente forma. Goyo Cuestas y su cipote hicieron un arresto y se fueron para Honduras con el fonógrafo. El viejo cargaba la caja, el muchacho la bolsa de los discos y la trompa achaflanada que tenía la forma de una campánula, flor de lata monstruosa que perfumaba con música. Dicen que en Honduras abunda la plata, comentó el hombre. Sí, tata, y por ahí no conocen el fonógrafo, dicen. Apura el paso. Vocen de que salimos de Metapán, 3 choyas. Luego de leído el texto, se le pide resolver las siguientes preguntas. La primera pregunta le cuestiona acerca de qué tipo de lenguaje está caracterizado en el texto anterior. Se le solicita que explique. El tipo de lenguaje utilizado puede clasificarse como informal coloquial, sabiendo que el lenguaje informal es ese lenguaje de uso común, de uso cotidiano, el que presenta información poco estructurada. Generalmente dentro de este tipo de lenguaje se usan oraciones simples y cortas. Hay utilización de la intensidad del ritmo, es decir, las palabras se pronuncian con ligereza. Suele ser redundante y el mensaje a veces se torna repetitivo. En cuanto a la clasificación como coloquial, esta es una modalidad de una lengua natural que se hace más importante en situaciones habituales de comunicación. Los rasgos lingüísticos de este tipo de lenguaje están determinados por la ausencia o escasez de planificación. Es un estilo totalmente informal. Luego le cuestionan o le piden, mejor dicho, que explique el significado de las siguientes palabras. La primera es hipote, la segunda es choya y la última es campánula. La palabra cipote hace referencia a un niño. En el caso de la palabra choya, esta se refiere a un estado de pereza, en el cual no se quiere hacer algo o cuesta hacer algo. Y en cuanto al término campánula, este es un nombre genérico diminutivo del término latino campana. Este significa pequeña campana y alude generalmente a la forma de una clase específica de flores. En el punto siguiente, le piden que usted responda qué significa la frase. Tenía la forma de una campánula, flor de lata monstruosa que perfumaba con música. La expresión hace referencia o describe la forma de la trompa del fonógrafo. Específicamente, la trompa es esa parte de la cual sale el sonido, esa parte que tiene forma acampanada y está elaborada de metal. Su forma se asemeja a la de las flores llamadas campánulas, solo que se plantea una ligera diferencia. Las flores emiten un olor, con eso perfuman. En el caso del fonógrafo, emite música y
con eso perfuma el ambiente, como se expresa en el texto. En el punto 4 se le pide que conteste si el fragmento tiene características costumbristas. Claramente sí, el fragmento tiene características costumbristas, ya que en él se presenta la realidad salvadoreña, se hace uso del lenguaje coloquial, un lenguaje poco planificado, se refleja ese lenguaje en la obra tal cual sería pronunciado por los personajes en la realidad, y los personajes son humildes. Desarrollada la actividad 1, podemos pasar ahora a la actividad 2. En la actividad 2 se le solicita que lea el cuento La Petaca, de Cuentos de Barro, del escritor Salazar Arrué, y que preste atención a los ladrillos, ya que estos contienen información que a usted le será útil. Antes de analizar el fragmento, vamos a revisar el cuadro de texto que se nos presenta del lado izquierdo de la guía. En este se nos presenta el término costumbrismo con su definición. Se entiende por costumbrismo a un movimiento literario que representa las costumbres, tradiciones y características de un pueblo. Dentro de esto se refleja el contexto, el lenguaje e ideologías. El costumbrismo es casi una fotografía de la realidad de la naturaleza de los campesinos a través de las descripciones pintorescas de sus vidas, formas de hablar y hábitos cotidianos. Establecido esto, pasamos a revisar el texto. El texto que se nos presenta es La Petaca, es uno de los cuentos que corresponde a la obra Cuentos de Barro y relata lo siguiente. Era pálida como la hoja mariposa, bonita y triste como la Virgen de Palo que hace el bendito con las manos. Sus ojos eran como dos grandes lágrimas congeladas. Su boca, como no se había hecho para el beso, no tenía labios, era una boca para llorar. Sobre los hombros cargaba una joroba que terminaba en punta. La llamaban la Peche María. En el rancho eran 4. Tules, el tata, Lachón, su mamá, y el robusto hermano Lencho. Siempre María estaba un grado abajo de los suyos. Cuando todos estaban serios, ella estaba llorando. Cuando todos sonreían, ella estaba seria. Cuando todos reían, ella sonreía. No rió nunca. Servía para buscar huevos, para lavar trastes, para hacer rir. Quita de ahí, si no querés que te raje la petaca. Peche, vos quizás sos hija del cerro. Tú les decías, esta indizuela no es fea. En veces me dan ganas de volarle la petaca de un corbazo. Ella lo miraba y pasaba de uno a otro rincón, doblada de lado la cabecita, meciendo su cuerpecito endeble como si la arrastrara. Se arrimaba al baúl y con un dedito se estaba ahí sobando sus manchitas, o sentada en la cuca se estaba espiando por un hoyo de la pared a los que pasaban por el camino. Tenían en el rancho un espejito nublado del tamaño de un colón, y ella no se pudo ver nunca la joroba, pero sentía que algo le pesaba en las espaldas, un cuenterete que le hacía poner cabeza de tortuga y que le encaramaba los brazos, la petaca. Tú les la llevó un día donde un sobador. La he traído para ver si usted le quita la puya. Hay que hacer experimentos difíciles vos, pero si me la dejas unos 8 días, te la sano todo lo posible. Tules le dijo que se quedara. Ella se jaló de la manga del tata, no quería quedar en la casa del sobador, y es que era la primera vez que salía lejos y que estaba con un extraño. Papá, paíto, ahí lléveme, no me deje. Ahí tate, te digo, te voy a venir por vos el lunes. El sobador la amarró con sus manos huesudas. Andate ligero, te la voy a tener, le dijo. El tata se fue a la carrera. El sobador se estuvo acorralándola por los rincones para que no se saliera. Llegaba la noche y cantaban los gallos desconocidos. Moqueó toda la noche. El sobador vido que era chula. Yo se la sobo, ajú. Pensaba y se reía en silencio. Serían las 12 cuando el sobador se le arrimó y le dijo que se desnudara, que le iba a dar la primera sobada. Ella no quiso y lloró más duro. Entonces el indio la trincó a la fuerza, tapándole la boca con la mano y la dobló sobre la cama. Papá, papita, contestaban las ruedas de las carretas noctámbulas en los baches del lejano camino.
El lunes llegó Tules, la María se le presentó gimiendo. El sobador no estaba. ¿Te hizo la operación vos? Sí, papá, contestó ella. ¿Te dolió a vos? Sí, papá. Pero yo no veo que se te rebaje. Ella le respondió. Dice que se va a ir bajando poco a poco. Cuando el sobador llegó, Tules le preguntó cómo iba la cosa, y éste le respondió. Pues va bien, le dijo. Solo hay que esperarse unos meses. Tiene que írsele bajando poco a poco. El sobador, viendo que Tules se la llevaba, le dijo que por qué no la dejaba otro tiempito, para más seguridad. Pero Tules no quiso porque la peche le hacía falta en el rancho. Mientras el papá esperaba en la tranquera del camino, el sobador le dio la última sobada a la niña. 6 meses después, una cosa rara se fue manifestando en la peche María. La joroba se le estaba bajando a la barriga. Le fue creciendo día a día de un modo escandaloso, pero parecía como si la de la espalda no bajara gran cosa. Hombre, dijo un día Tules, esta babosa está embarazada. Gran poder de Dios, dijo la nana. ¿Cómo fue la operación que te hizo el sobador, vos? Ella se dispuso a explicar gráficamente. ¡Ay, fue 60.000! Rugió Tules. Me animo a irle a volar la cabeza. Pero pasaba el tiempo de ley y la peche no se desocupaba. La partera que había llegado para el caso observó que la niña se ponía más amarilla, tan amarilla que se estaba poniendo verde. Entonces diagnosticó de nuevo, esta lo que tiene es fiebre pútrida, manchada con aire de corredor. Mesmamente, hay que darle una buena fregada con tuzas empapadas de aceite loroco y untadas de caquevaca. Así lo hicieron todo un día. Pasó apagándose, gemía, tenían que estarla volteando de un lado a otro. No podía estar boca arriba por la petaca, ni boca abajo por la barriga. En la noche se murió. Amaneció tendida de lado, en la cama que habían jalado al centro del rancho. Estaba entre 4 candelas. Las comadres decían, pobre, tan buena que era. Ni se sentía la indizuela de tan mansita, una santa. Si hasta mirá, es mismamente una cruz. Más que cruz, así una X, con la línea de su cuerpo y la de las petacas. Le pusieron unas coronitas de siempre vivas. Estaba como en un sueño profundo, y es que ella siempre estuvo un grado abajo de los suyos. Cuando todos estaban riendo, ella sonreía. Cuando todos sonreían, ella estaba seria. Cuando todos estaban serios, ella lloraba. Y ahora que todos lloraban, ella no tuvo más remedio que estar muerta. Ese es el cuento de la petaca y de lo que trata. Y a partir de este vamos a contestar las preguntas que se nos proponen. Pero antes vamos a ir a revisar los cuadros informativos que se nos presentan del lado izquierdo de la guía. El primer cuadro nos da a conocer la biografía de Salvador Salazar Arrué. Su nombre era Salvador Efraín Salazar Arrué y naturalmente su seudónimo era Salarrué. Él nació en Sonsonate en 1899 y estudió en el Liceo Salvadoreño. Él se destacó como narrador y pintor y es considerado el máximo exponente de la narrativa salvadoreña. Inició la literatura de carácter costumbrista, con el que, a través de su estilo metafórico, retrató la idiosincrasia del campesino salvadoreño. El siguiente cuadro nos da a conocer algunas figuras de intención, como son la ironía, el sarcasmo, la parábola y el símbolo. La ironía es definida como la figura retórica que da a entender lo contrario de lo que se dice. El sarcasmo es cuando la ironía pasa a un tono amargo o cruel. La parábola, por su parte, es una alegoría que cuenta un suceso fingido del que se deduce una verdad o enseñanza. El símbolo es una figura retórica que consiste en utilizar un objeto real para referirse a algo imaginario o para evocar una realidad. Determinado esto, ahora sí podemos pasar a analizar las preguntas que se nos plantean con relación al cuento La Petaca. Las tenemos por acá. Se nos pide responder lo siguiente. Son 8 preguntas.
a las que les vamos a dar respuesta. La primera pregunta le cuestiona de qué trata el texto, explica las situaciones que enfrentan los personajes. La petaca es un cuento de la obra Cuentos de Barro, de la corriente costumbrista. Cuenta la historia de la Peche María, que es el personaje principal. Ella es una mujer humilde que tuvo la mala suerte de nacer con una joroba. En la historia se deja ver que ella sentía su joroba, pero nunca llegó a vérsela. Se dice además que su familia la maltrataba por dicho motivo y un día de tantos el papá de María busca una forma de ayudarle. Para esto la lleva donde un sobador, quien le dice que la deje con él unos días. Esto para hacerle un tratamiento. El padre de María acepta, pero el sobador aprovecha esa ocasión o ese tiempo que la tiene en su casa para abusar de ella. No una vez ni dos veces, sino repetidamente, haciéndole creer que lo que hace es parte del tratamiento para quitarle la joroba. Cuando se cumple el plazo que el padre de María acordó con el sobador, este se la lleva de nuevo a su casa, pero observan que con el pasar de los días a María le comienza a crecer el estómago y se dan cuenta de que realmente lo que sucede es que ella está embarazada como resultado de los abusos del sobador. Todo se complica, María cae enferma, intentan ayudarle, llega una partera quien al final dice que María tiene una fiebre pútrida, le recomienda un tratamiento, unas hojas de empapadas con aceite loroco y caquevaca. Nada funciona y María muere. En el punto 2 le piden caracterizar al personaje principal del cuento, además le solicitan que explique y esa ejemplificación la haga de manera textual. Vamos a decir del personaje principal, que es María, en la obra denominada La Peche María, con una joroba en su espalda, una mujer que siempre fue discriminada por su condición, que nunca pudo ser o sentirse como los demás. En el punto 3 se le pregunta acerca de qué significa la expresión contestaban las ruedas de las carretas noctámbulas en los baches lejanos del camino. Esta expresión hace referencia al momento en que María se pone a gritar pidiendo auxilio porque el sobador se dispone a abusar de ella diciéndole que la va a sobar. Entonces, lo que quiere decir la expresión es que los únicos ruidos que se escuchaban en ese momento eran los de las ruedas de las carretas que se estrellaban contra las piedras, esas carretas que transitaban por los caminos de noche. En el punto 4 le piden que conteste acerca de si considera que el texto refleja una situación problemática de la sociedad. Le piden que explique. Claro que sí, el texto refleja una situación o un problema o muchos problemas sociales, entre los cuales podemos detallar, por ejemplo, la pobreza, la ignorancia, el abuso sexual y la discriminación, entre otros. En el punto 5 le piden contestar si cree que se evidencia una parábola al final del cuento. Sí se da una parábola, dado que el comentario alude a la discriminación sufrida por María y cómo la misma la llevó hasta la muerte. En el punto 6 le cuestionan acerca de qué simboliza el título del cuento, La Petaca, con relación a la historia. El cuento se titula La Petaca, haciendo referencia precisamente a la joroba que María cargaba sobre su espalda, sobre sus hombros. En el punto 7 le piden contestar cuál cree que es el propósito principal del autor con este texto. Le piden argumentar. El propósito del autor, que podemos percibir, es reflejar la realidad social de las personas más pobres en El Salvador, detallando cómo una familia pobre y con un nivel de educación sumamente bajo someten a uno de sus miembros, en este caso la Peche María, a la discriminación y también la exponen a causa de esa misma ignorancia y pobreza a abusos de todo tipo, abusos sexuales, abusos físicos, abuso moral. Esto debido
como ya decíamos, a la ignorancia y la credulidad que experimentan. En el punto 8 le piden elaborar un cuadro en el cual se determinen las tres partes que conforman el texto: inicio, desarrollo y desenlace. En este caso no les voy a presentar el cuadro, usted puede hacer el cuadro en su cuaderno, solo le voy a delimitar las partes que componen el texto, dentro del texto que tenemos acá en la guía. Tenemos la parte inicial, en la cual se aporta una descripción de María. La tenemos acá como primer párrafo al inicio, donde, como ya decía, se describe a María. Luego tenemos el desarrollo, donde ya se comienza a hablar de las personas que integraban el grupo familiar y cómo éstas veían a María, cómo la discriminaban, cómo trataron de supuestamente ayudarla, pero la metieron en problemas aún más graves y la llevaron hasta la muerte. El desenlace se da en el párrafo que describe la muerte de María. Encontramos esta información desde este punto hasta el comentario final. Desarrollada la actividad 2, ahora podemos continuar con la actividad 3. En la actividad 3 se le solicita que lea el texto extraído de la obra Cuentos y narraciones del escritor Francisco Gavidia. El cuento se titula El Códice Maya y relata lo siguiente. Era un indio de esa región de Quintana Roo, donde las ruinas que protege la fiereza de los mayas, a quienes no ha sometido la conquista, no han recibido aún la visita de los exploradores ni arqueólogos. Conservan ahí la antigua religión como conservan el idioma, descifran o más bien leen corrientemente esos jeroglíficos que desde hace 150 años estudian los sabios eminentes del mundo civilizado. Sobre todo, hojean engolfados en esa ciencia que hace tanto tiempo inquiere con avidez el sabio europeo, esos enaltez, tiras de papel de maguey de muchos metros plegadas como abanicos, en que desfilan su ciencia, su vida y su historia. Si es así, ellos han comprado este derecho al precio de 100 combates y el extranjero ha pagado su curiosidad con sangre. Este indio, cuyo nombre es Canoc en Quintana Roo, ha leído en un pedazo de periódico hallado en un camino, arrojado acaso por un viandante, la noticia de que una expedición científica formada por ingleses, alemanes, mexicanos y franceses se dirigen al país misterioso de que hablan antiguas tradiciones que lee a diario en sus piedras y amatles o libros. Van a Tlapalán. Indudable es que en ese país podrá él completar sus nociones sobre la época trágica de la lucha de Tula y Palenque. Se dirige pues a esa ciudad de Tula, que hoy se llama Ciudad Real, en Chiapas, donde se halla la expedición. Se presenta no como práctico, menos entre aquellos sabios, como el único que puede leer en monolitos, graderías, relieves y enaltez, lo que es habitual para Cano desde sus primeros años, sino como un simple bracero. ¿Cuál es tu nombre?, le pregunta el jefe de la expedición. Se llama como todos los indios, José. ¿Y tu apellido?, insistió el arqueólogo. Su apellido, el de todos los indios, Pérez. Su nombre para todos es José Pérez. Solo él sabe cuál es su verdadero nombre. Su nombre es Cano, el firmamento. Llegada la expedición a Copán, su oficio de bracero le da el tiempo para remover los bloques esculpidos, de leer fragmentos o frases sueltas de las inscripciones. Nada, no hay nada de lo que busca. Un día, la única vez que habló, exclamó dirigiéndose al sabio: si estos bloques se pusieran en fila como estaban en las graderías. El sabio aceptó, después de lo cual Pérez murmuró: nada, no hay nada. Entonces pidió que se le diese una de las barras y obtenido esto se lanzó a los montículos. Dentro hallaría los templos, cuyo plano litúrgico le era conocido, el sitio de la cripta, la orientación de la entrada o la puerta de los sacerdotes, que daría frente al bacac que sostiene los cielos por el lado que sale el sol, el lugar en que está la masa de piedra donde se halla la vasija sagrada en que guardaban los enaltés,
los libros sagrados. A los pocos barretazos la tierra se hunde y José Pérez desaparece a la vista de sus compañeros. El caporal dice al cabo de pocos instantes: un hombre perdido, los gases le han dado muerte, todos se alejan aterrados. Mientras tanto, en el seno de la cripta, un haz de luz que penetra por dos lejanas claraboyas que horadaban la pirámide, alumbran la vasija sagrada. Una tira de maguey está allí intacta. El negro, el toro, el azul de las escrituras han palidecido un poco. Canop en aquella cripta estaba transfigurado. Leía con la serenidad de un sol de los bajos relieves. El Enalté explicaba en torno de las figuras, en signos aglutinados, que la raza de Aculúa o Aculúa eran los señores del poblado de Aculuac, en Cuscatlán de Tlapalán. Una ojeada le bastó a Canop para leerlo todo. Eran signos y dibujos familiares para los de su clase. ¿Qué hacer con el códice? ¿Entregarlo a los arqueólogos que lo insultaban por su impertinente curiosidad? ¿Cuánto valdría ese código si sabía ocultarlo? Toda una fortuna. Una sonrisa de desprecio se dibujó en la faz del ídolo moroso. Además, sería registrado. Se le daría, si bien le iba, la gratificación de unos pocos duros. Ah, pensó, algo debemos al extranjero, que en vez del sagrado Malaguaste, de donde sacaba un príncipe cada medio siglo el don terrible del fuego que conservaban las vestales, nos vende estas cajitas de fósforo que son tan baratos, portátiles y manuales. ¿Llevar este enalté? ¿Para qué? Con nuestra fácil escritura, todo lo tengo en la memoria. Puedo escribir estos signos y trazar estas figuras cuando yo quiera. Y al decir esto, encendió hasta 3 fosforillos que aplicó a la valiosísima tela. El libro, que a través de la ánfora sagrada había calentado el rayo del sol por tantos siglos, ardió con más rapidez que una yesca. Al mismo tiempo, Canop se dirigía hacia arriba, con puño cerrado, en señal de desafío a los arqueólogos. Vuelto a salir del sumidero, José Pérez, con fingido enojo, pretextó que se le había dejado sin auxilio en el percance, y pagada su liquidación, manifestó que se volvía a su tierra, pues era de Quintana Roo. Los arqueólogos lo vieron alejarse con estupefacción. Un indio de Quintana Roo. Antes de responder las preguntas que se nos plantean en torno al texto, vamos a analizar el cuadro informativo que se nos presenta del lado izquierdo de la pantalla. En este se nos define el Códice Maya. El Códice Maya se entiende como un libro escrito antes de la conquista española del continente y muestra algunos rasgos y cálculos matemáticos y astronómicos de la civilización maya. Están escritos en jeroglíficos. Un enalté, por su parte, es la forma de decir libro en el idioma maya. Luego de esto podemos responder las preguntas que se nos plantean. La primera pregunta es referida a ¿de qué trata el texto? Se le pide que explique las situaciones que se exponen en el mismo. El texto da a conocer cómo un indio llamado Canop se entera de una expedición de extranjeros que iniciará trabajos en busca de un pueblo perdido, específicamente Tlapalán. Este pueblo guarda los secretos de los pueblos americanos y es así que Canop, anhelando más conocimiento, decide infiltrarse como trabajador entre los exploradores. De esta forma, él consigue encontrar un códice muy importante. Nadie se percata de su descubrimiento, por lo que decide quemar el códice luego de haberlo memorizado. En el punto 2 le cuestionan acerca de por qué Canop toma la decisión de quemar el enalté. Él toma esta decisión, Canop toma esta decisión porque sabe que los exploradores obtendrían mucho dinero a cambio de esta reliquia y no le parece que ellos lucren con eso. Ya sabe que si él le entrega ese enalté, a él le van a dar unas pocas monedas. Esta reliquia es sumamente cara, aparte de revelar secretos de su pueblo, por lo que él toma la decisión de mejor ocultarlo de una forma
segura, porque sabe que si se lo oculta en él, posiblemente lo van a registrar y se lo encuentren. Para esto decide mejor quemarlo, no sin antes haberlo memorizado. En el punto 3 se le cuestiona acerca de cuál cree usted que es el propósito del autor al relatar este texto. Le piden que argumente. El propósito principal del autor sería valorar la tradición y herencia cultural de los pueblos americanos. Hemos solucionado la actividad 3, continuamos con la actividad de cierre, la actividad 4, en la cual se le pide reflexionar y escribir un comentario de los textos leídos a partir de las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es tu valoración personal sobre el cuento La Petaca? Le piden que explique la función de la trama. En este punto, usted debe dar su valoración personal, yo le daré la mía, pero la mía no va a ser igual a la suya, así que tome como referencia lo que yo le voy a decir y construya una valoración personal propia en los dos puntos que nos falta trabajar. En cuanto a La Petaca, me parece una historia bastante triste debido a las injusticias cometidas en contra de María y al mismo tiempo también me parece que el argumento de este cuento resulta de mucha utilidad, pues a través de él se abre los ojos a problemas sociales reales que se vivían en ese momento y se siguen viviendo, como la pobreza, la discriminación, la estafa en el caso del sobador, la falta de educación y los abusos sexuales. En la cuestión 2 le piden responder cuál es su punto de vista con respecto a las acciones desarrolladas por los expedicionarios y también por Canop. En cuanto a esto, mi valoración personal, mi punto de vista, usted puede dar el suyo. Pienso que en el caso de los exploradores, ellos estaban haciendo su trabajo. A lo mejor las acciones orientadas a realizarlo no sean bien vistas. Se les percibe como ladrones, ladrones de la cultura y de los secretos de los pueblos americanos. Y por esto se les juzga, se les juzga como personas malvadas. Pero en el caso de Canop, este se valió del engaño, de la mentira, para poder resguardar esos secretos y esa cultura de su pueblo. Si bien el propósito posiblemente sea válido, el fin quizás no lo sea tanto. Lo último que se le solicita es reunir a los integrantes de su grupo familiar y leer en voz alta el cuento La Petaca y también el cuento El Códice Maya. Esto con el fin de compartir sus conclusiones y respuestas y poder motivar al diálogo. Con esto concluimos la guía 17 para la semana 17, fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año. Antes de despedirnos, recordarles que si no se han suscrito al canal todavía, por favor se suscriban, que le den like al video, por favor, que activen la campanita de notificaciones. Esto les va a ayudar a que cuando yo suba el nuevo video, a usted le caiga el aviso. También pedirles que si tienen alguien con quien compartir el video, alguien que lo necesite, por favor, lo compartan. Y finalmente, por favor, por favor, por favor, por favor, no se salten los anuncios. Con eso me ayuda mucho. Eso sería todo. Bendiciones.